es el 67980290. Quiero decirles a las personas que me hacen favor de mirarme ahorita en vivo. Mi teléfono anda medio loco, entonces presenta ciertos problemillas, entonces voy a tratar de que lo posible resolverlos. Si por alguna razón la transmisión en vivo se llega a entorpecer, yo los invito a que entren directamente al portal www.circovolado.org, o en su caso se metan en la Play Store de Android o de la manzanita para que puedan descargar la aplicación de Circo Volador. Ya saben, es una buena costumbre, una bonita costumbre tener música al inicio del programa. Hoy vamos a estar escuchando mucho Viking Metal. Hay muchas bandas acerca del Viking, bueno, del que tocan Viking Metal. Yo me tomé la libertad de escoger 3 de ellas. Una de ellas pues no es tanto de Viking Metal, aunque ha sacado algunos discos hablando de. Así que vamos a comenzar con esta banda. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Manowar, una banda de heavy metal, un poco de thrash. Esto se llama Son of Odin, es decir, hijo de Odín. Espero que sea de su agrado. Yo ahorita me sigo peleando acá con mi teléfono. Regresamos, esto apenas está comenzando. Ahí está. Perdón, pero mi teléfono estaba poniendo sus panchos. No sé qué onda con mi aparato. Yo creo que ya va siendo hora de que lo cambie. Hoy vamos a estar hablando de vikingos a manera un poco de introducción. Esto corre a cargo de Manowar. La canción se llama Son of Odin, hijo de Odín. A ver si me están viendo ahí. Si no, lo voy a tener que hacer. Lo traté de hacer más adelante porque luego no me escuchan porque hablo un poco bajo. Pero bueno, creo que ahí estamos bien, ¿no? Ahí estamos en sintonía. Por favor, si me estás mirando, si me estás escuchando, dime quién eres, desde dónde me escuchas, desde dónde me miras. Te voy a mandar un saludo. Si tienes alguna pregunta en lo que va el programa, pues también aquí estoy para servirte. Dame unos segunditos, voy a buscar mi cable porque se está acabando la pila de mi teléfono. No te me muevas, esto apenas llevamos 5 minutos de programa, todavía hay buen Viking Metal. Mientras, disfruta la rolita que ahorita estás escuchando. Ok, ya regresé. A ver, ahí me ven mejor. De hecho, esto lo voy a tratar de recorrer un poquito. A ver, ahí me ven mejor. Si me escuchan bajito, por favor díganme. Muevo el micrófono porque está algo raro. Ahí me escucho bien. Ok. De acuerdo, me estaba acordando ahorita que hace creo que 1 año o 2 años decían que en el Heaven and Hell iba a venir Manowar, pero creo que a la mera hora ya no le han de haber llegado al precio, no sé qué pasó. Ya después, las malas lenguas, los rumores decían pues que Manowar no iba a tocar en México porque sus integrantes son medio racistas. Pero bueno,
algo así decían también de Slipknot, y pues el año pasado se presentó aquí en nuestro país con un gran éxito. Eh, las otros dos grupos que vamos a escuchar después, tenemos algo de Enciferum y a una banda que es muy querida aquí en el circo, que yo creo que también por todos los que nos gusta el Viking Metal, vamos a, vamos a escuchar a Amon Amarth. No les voy a decir la rola porque esa digamos que es sorpresa, pues ya les dije qué banda va a ser. Si tienen dudas, comentarios, por favor, ahí en pantalla pónganmelo, pónganme quién me está mirando, de dónde me están escuchando, mirando. Eh, Muy bien, ya estamos de regreso. Ahora sí, perdón, vamos a entrar en materia. Yo creo que todos nosotros, la primera vez que escuchamos la palabra vikingo o que nos dicen vikingo, podríamos pensar en un tipo de alrededor de 2 metros de altura, güero, pelirrojo, con el clásico, iba a decir sombrero, pero obviamente no, un casco con cuernos, sanguinario, iletrado, salvaje, apestoso, etcétera, etcétera. Estos son el tipo de estereotipos que se han inventado a lo largo de los siglos. Ahí me gustaría mucho que hiciéramos una especie de viaje, una pequeña introspección. Imagínense que es el año 793. Es el año 793 de nuestra era. Nosotros somos unos monjes. Algunos están por allá sembrando, otras personas, otros monjes están orando, otros monjes están haciendo pues las labores del monasterio. Nosotros nos encontramos en la isla de Lindisfarne, o hoy conocida como Holi. Esto en las cercanías de Inglaterra, que para el 793 se llamaba Northumberland. Mientras todos están inmersos en sus quehaceres, no se dan cuenta que cerca de la costa está desembarcando un pequeño navío. Bajan de este navío algunas personas, blandiendo espadas, hachas, saltan de las embarcaciones, corren. Estas personas están vestidas con pieles de animal. Algunos de ellos llevan una especie como de pantalón, falda, etcétera. Son barbudos, tienen un aspecto feroz, tienen la cara pintada, algunos con colores vivos, otros con barro, y caen encima del monasterio, es decir, empiezan a asesinar a diestra y siniestra sin la menor provocación, sin decir agua va, empiezan a asesinar a todos, empiezan a rapiñar completamente todos, se llevan libros, cruces, ropa, semillas, animales, todo lo que ellos consideran de valor, se lo llevan. De pronto se suben nuevamente al barco, así como llegaron, se trepan nuevamente al barco y desaparecen en el mar del norte. Estos hombres en ese momento son desconocidos, no se sabe nombres, no se sabe de dónde vienen, no se sabe por qué atacan así sin razón. Son llamados bucaneros, son llamados saqueadores, y estos hombres son vikingos. Este ataque del 793 de nuestra era a la pequeña isla de Lindisfarne comienza a hacer, digamos que aparecen en el mapa, aparecen, porque antes de esto no eran como que muy reconocidos. Después de esta matanza, estos hombres se hacen famosos por las ropas, por las armas, por la forma en que son, y también porque tienen una especie de guerrear, lo que le llaman ellos relámpago, es decir, bajamos de la embarcación, vemos quién está vivo, quién trae algo de valor, lo matamos, se lo quitamos, perdón, y regresamos nuevamente al barco y nos regresamos a la aldea o continuamos con la odisea. Por acá Luis Moncada me dice, ese relato me suena conocido a
Ragnar. De hecho, sí, para aquellos seguidores de la serie de vikingos, pues básicamente así, ahí lo vemos realmente crudamente cómo actuaban estos personajes. Algunos monjes sobreviven de este asedio del 793 y después de este asedio ellos incorporan a sus Aves Marías, a sus Padres Nuestros, a sus oraciones diarias, la siguiente pues, petición o la siguiente oración. Del furor de los hombres del norte, líbranos, Señor. Es decir, los vikingos eran, en algún momento pensaron que eran incluso demonios, después se darían cuenta que eran hombres, pero eran hombres temibles, eran hombres salvajes como no se habían visto en esas tierras hasta ese momento. Pero realmente, ¿quiénes fueron estos personajes? ¿Quiénes fueron los vikingos? ¿Por qué ellos irrumpen de la nada en el 793, matan a prácticamente todos en el monasterio, se roban oro, se roban los animales, parte de la cosecha, las mismas herramientas? Eh, Ellos mantienen una posición, digamos que en la cima de la pirámide, bueno, no podemos decir alimenticia, digamos pirámide guerrera en esa parte de Europa durante casi 300 años. Eh, Ellos no eran o no comenzaron siendo una raza rapiñera, bucanera, como también se les hacía llamar. De hecho, esta gente en su mayoría y en un principio vivían del campo. Ellos sembraban, ellos cosechaban, ellos tenían también animales, tenían sus pequeños rebaños, pero algo sucede en su historia que hace que brinque de un extremo al otro. Los antepasados de estos personajes llamados vikingos eran los pueblos germánicos del noroeste de Europa, algo así que unos 2000 años antes de la era vikinga de la cual yo les estoy hablando. Estos personajes, estos hombres, comienzan a emigrar a lo que ahora conocemos como Dinamarca, Noruega, Suecia, países que hoy integrarían lo que se conoce como Escandinavia, que también en algún momento a los vikingos se les llamó escandinavos. Bueno, como tal cual como los ancestros de estas personas de los vikingos, ellos eran labradores, eran ganaderos, incluso los que realizaban saqueos, es decir, se juntaban cada cierto tiempo, dejaban a un lado el arado, la cosecha, los animales de granja, se trepaban a un barco y decidían a qué parte iban a llegar, pues a aterrorizar, a asesinar y a saquear. Quienes ellos estaban divididos, es decir, por fracciones de lo que es Dinamarca, Noruega, Suecia, estaban divididos por regiones, mismas que tenían sus costumbres o que tenían también sus modos de vida. Por ejemplo, quienes habitaban en las regiones más frías se dedicaban a la caza, a la pesca y la captura de ballenas. Había quienes eran incluso mercaderes, algo así como comerciantes. Ellos vivían en grandes comunidades eh, y surcaban obviamente las rutas comerciales europeas con los resistentes navíos que ellos construían, que déjenme decirles que estos navíos, por alguna extraña razón, no llevaban ningún tipo de pegamento, así como brea, la que pues, se utilizaba, por ejemplo, en los barcos de Colón en el medievo. No utilizaban clavos. Estos barcos eran unidos prácticamente con cuñas y eran tan buenos barcos que cuando llegaban a la costa los desarmaban, se los trepaban en el lomo, caminaban un largo trecho hasta que hacía la guerra, el saqueo, regresaban, llegaban a la costa, armaban nuevamente la nave y regresaban a su lugar de origen. Ahora, la pregunta es, eh, ¿por qué un pueblo que originalmente era cazador, que era ganadero, que era agricultor, que era comerciante, cómo es que brinca de ese punto a ser un pueblo asesino, saqueador, eh, etcétera, etcétera? Todo esto lo malo que conocemos o que creemos saber de los vikingos. Bueno, se dice, o la hipótesis más cercana a esto, a qué fue lo que pasó, es de que a ellos, a los vikingos, les pega la sobrepoblación. Al haber una sobrepoblación, obviamente los recursos que se tenían se comienzan a ir perdiendo poco a poco, aunque algunos historiadores opinan que esta teoría solo sería
aceptable en el caso de Noruega Occidental, dado a que ahí comenzaría a escasear las tierras de cultivo. Según el libro de la historia de los vikingos de Oxford, casi todas las primeras generaciones de vikingos buscaban riquezas, no buscaban tierras. Obviamente era practicidad. Si ellos buscaban una tierra en donde cultivar, en donde arar, en donde cosechar, sabían que primero había que trabajarla, luego había que echar la semillita, luego había que cuidarla, luego había que cosechar. Eso te llevaba demasiado tiempo hasta que tú podías disfrutar pues, de las ganancias de ser agricultor. Y después una parte para ti, otra parte la podrías comerciar, vender y pues así hacerte de más cosillas. Los vikingos entonces de esta parte de Noruega Occidental se dan cuenta que es más fácil tomar la espada, tomar el hacha, treparse al barco, ir a un lugar en donde ya estuviese la cosecha levantada, un lugar en donde irse a robar el oro, pieles, mujeres, objetos de valor, que simplemente sembrar y ganarse, digamos que el pan, digamos, honradamente, ¿no? Hay otra hipótesis que dice o que cuenta que posiblemente algunos pobladores abandonan Escandinavia huyendo de odios familiares y de las guerras internas que había entre las familias, o ellos estaban también divididos en clanes, algo muy parecido a los escoceses, o también ellos huyen eh, pues por la poligamia. Hay que recordar que los vikingos eran politeístas. Eh, Al escasear la población, ellos se tienen que casar con su propia familia, pero llega un momento en el que esto es mal visto. Todos sabemos por qué es mal visto, dejándole fuera pues cosas de religión, las normas sociales, etcétera. Cuando una persona no solamente se casa, sino que mantiene una intimidad y que llega a procrear hijos con gente de su misma familia, es decir, primos con primos, tíos con sobrinos, etcétera, los hijos comienzan a tener defectos genéticos. En el caso de los vikingos, ellos siendo un pueblo más adelante guerrero, no se podían dar el lujo de que estuviesen naciendo niños con malformaciones, con algún tipo de problema genético. Entonces, para evitar esto, en algún momento dicen, ya, hasta aquí. Nadie se va a casar con sus primos, nadie se va a casar con el tío, con la sobrina, con el sobrino, etcétera. Entonces, muchos vikingos que no están de acuerdo con estas nuevas normas que se empiezan a imponer, comienzan a emigrar hacia otras tierras. Razón por la cual eh, se rompen ciertos núcleos, que eran estos clanes, y se van pues expandiendo hacia otros sitios. Ahora, otros historiadores elogian la hipótesis también de que el vikingo por naturaleza era guerrero, el vikingo por naturaleza era belicoso, el vikingo por naturaleza le gustaba matar, le gustaba asesinar, le gustaba apropiarse de lo que tenía el de al lado. Entonces el hecho de que hubiese tantas incursiones a lo largo del tiempo simplemente para ir a robar, para ir a la rapiña, no era tanto por la necesidad o porque no hubiese en su tierra lo que ahí había, simplemente lo hacían porque podían, porque ellos eran más grandes, más fuertes y obviamente más numerosos que a donde iban a invadir. Algunos especialistas, ya avanzando un poquito, opinan que la época de los vikingos comienza a mediados del siglo VIII de nuestra era, era cristiana, justo antes del ataque de este del monasterio de Lindisfarne. Sea cual sea pues el detonante, este índice prácticamente le da la vuelta al mundo conocido hasta aquel entonces. Ellos viajan de Inglaterra, pasan a Irlanda, siempre con el objetivo de saquear ricos monasterios. Ojo, en un principio ellos saquean monasterios solamente, no se metían con pueblitos, ciudades, comunidades, aldeas, no. Ellos iban directamente a los monasterios. ¿Por qué? Bueno, porque los monjes no se podían defender, porque los monjes no tenían armas y porque los monjes siempre tenían oro, plata, joyas y cosas preciosas que a ellos les encantaba y que en algún momento podrían intercambiar o podrían incluso comerciar con ellos.
ya con los barcos repletos de despojos y también llevaban esclavos porque se comenzaron también el mercado negro de gente de trata de personas, volvían a sus países en las estaciones frías del año. Ya para el año 840 más o menos, se rompe esta costumbre y pasan el invierno en las mismas tierras que acababan de ultrajar, de rapiñar. De hecho, en ese año, en el 800, bueno, entre el 840 y el 850, en un ir y venir los inviernos de su tierra natal hacia otra, es cuando en Irlanda forman ellos, o fundan, mejor dicho, la ciudad de Dublín. Esto en una ciudad de Irlanda. A partir del 850 de nuestra era, también llegan a Inglaterra, en donde pasan el invierno y establecen su primera base de operaciones en la isla de Thanet, en el estuario del Támesis. Poco después, estos hombres llegan a las islas británicas eh, de origen danés y noruegos, pero ya como partidas de saqueadores, es decir, no llegan a buscar una tierra, no llegan a buscar un mejor espacio, llegan simplemente a saquear, llegan con ejércitos completos a bordo, ya en una flotilla, ya no eran 3 o 4 barcos, cuyas embarcaciones, estas flotillas, digamos que de la guerra, llegaban a medir hasta 30 metros de largo. Eh, Estas transportaban alrededor de un centenar de guerreros. O sea, imagínense que de la nada les llegaran 20 barcos. Estamos hablando que eran, eh, son, perdón, se me fue la onda. Es que estaba viendo un comentario. Por cada barco le caben 100. De la nada les llegan 20 barcos. De esto estamos hablando que de la nada les caen encima 2000 vikingos. Algunos de ellos hambrientos, desesperados, enojados, con sed de matar, porque hay que decirlo, les encantaba matar por ahí. Hablando de esto, eh, hay ciertos personajes vikingos que pasaron a la historia por ciertos rasgos. Tenemos exploradores, tenemos guerreros, tenemos sabios, tenemos etcétera, etcétera. Pero hay uno al cual le llamaban el amante de los niños. ¿Por qué le llamaban el amante de los niños? No era porque fuera pederasta, le llamaban el amante de los niños porque este personaje agarraba a los niños de 2, 3, 4, 5 años, con una mano los sujetaba, los lanzaba al aire y en la otra sostenía su espada y los atravesaba prácticamente en el aire. Cuentan que llegó a atravesar bueno, no al mismo tiempo, pero en el mismo lapso, hasta 3 niños a la vez, es decir, ensartaba uno, luego ensartaba a otro niño y luego ensartaba a otro, lo sacaba de su espada, se reía a carcajadas y lanzaba el cuerpo lejos, ¿no? Este tipo se ganó este sobrenombre, este apodo de el amante de los niños. Durante los años siguientes, este personaje y otros más, que también eran un estuche de monerías para la rapiña, dominan ya la región nororiental de Inglaterra, que llegaría a llamarse, o ellos llegarían a llamarla el Danelaw, por haber imperado allí la cultura y la ley. Esto viene de una fusión de palabras que es law, que es ley, y danesa, que es Dane, Danelaw, es decir, como sabe, cultura y ley. Entre tanto, en Wessex, al sur del país, el rey sajón Alfredo el Grande y sus sucesores continuarían la invasión hasta prácticamente pues adueñarse, apoderarse de Inglaterra. Sin embargo, estamos hablando que ya han pasado unos 300 años, no, sí, más de como 300 años, porque ya estamos en el 1016. Tras la batalla de Ashington y la posterior muerte del rey Edmundo de Wessex, el caudillo vikingo Canuto el Grande, que por cierto ya se había convertido al cristianismo, se proclama único soberano de Inglaterra. Vamos a regresar un poquito porque hay partes que se están perdiendo en el relato, en la historia.
En el 799, los daneses invaden la antigua Frisia, una zona costera de Europa que abarca desde Dinamarca hasta los Países Bajos. Ellos remontan ríos, entre ellos el Loira y el Sena, y entran a saco en pueblos y aldeas del corazón del continente. Se dice, y hay crónicas que lo constatan como tal, que incluso llegarían a Francia, a París, ahí harían rapiña en el 845 nuestra era, pese a que el rey francés Carlos el Calvo le entregara 3.000 kilos de plata para que levantaran el sitio de la ciudad. Ellos regresan a devastar la capital y llegan a localidades como Troyes, Verdún y Toul. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, miren, en este caso sucede dicen que la historia tiende a repetirse. Cuando cuando Roma está en guerra contra, eh, perdón, se me fue ahorita el nombre de este personaje, eh, era cartaginés, ahorita voy a, si ustedes tienen el dato por ahí, pónganmelo en pantalla, porque Aníbal el cartaginés, cuando Aníbal azota a Roma y ya está a las puertas de Roma y les dice al Senado, yo quiero tantos kilos de oro y tantos kilos de plata y pues me regreso a mis tierras, con ustedes ya no hago la guerra. Bueno, pues todos pasan la gorra, todos le dan sus 15 kilos de oro y sus 30 kilos de plata a Aníbal. ¿Qué es lo que sucede? Aníbal regresa a los pocos meses y les dice, ¿qué creen? No me alcanzó para el viaje. Ahora quiero 50 kilos de plata y 75 de oro. Y así se la va llevando hasta que el Imperio Romano llega a hartarse. Algo muy similar es lo que comienzan a hacer estos vikingos en Francia. Primero piden 3.000 kilos de plata para no devastar Francia. Quién sabe qué hacen con estos 3.000 kilos de plata. La cosa es que ellos regresan nuevamente a Francia, piden más plata, piden oro y aunque se les entrega, ellos de todos modos devastan muchas de las ciudades importantes de aquel tiempo de Francia. También viajan en barco hasta España, a Portugal, en donde por ahí del 844, la primera incursión vikinga de la que hay constancia en estos territorios, se dice que, perdón, se dice que llegan a Sevilla y que la ocupan por un lapso de tiempo. Sin embargo, en ese momento había árabes que estaban en España. Estos árabes son los que se encargan de hacerles la guerra, de hacerles el frente, de tratar de expulsarlo hasta que finalmente lo logran, destruyen el ejército, lo reducen prácticamente a nada y aún así los vikingos regresan más tarde en el 859 de nuestra era. Esta vez, ahí les va el número, esta vez con 62 navíos, con alrededor de 100 guerreros en cada uno de ellos. Se le va encima con todo a España, que en aquel tiempo era conocida como Hispania. Se les va encima con todo, la devastan, la asolan, y no solamente eso, sino que se van un poco abajo de lo que es España, llegan al continente africano, devastan la zona norte de África y aunque los barcos iban cargados de el botín, llegan hasta Italia y saquean la ciudad de Pisa y Luna. Antiguamente esta ciudad se llamaba Luni. Para que vean nada más las ganas que le traían a estas ciudades y también cómo le encantaba a los vikingos hacer el saqueo, hacer la guerra y bueno, devastar. Ya es la media, mi reloj dice que ya es la media, así que vámonos con la rolita, valga la redundancia, la rolita de en medio. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Enciferum, es un poquito más fuerte que Manowar, vamos agarrando callo. Esto que vamos a escuchar se llama In My Sword I Rule, es decir, en mi espada yo confío o yo creo, algo así como lo que ven en el billete, nada más que en lugar de Dios, in good we trust. Aquí es In My Sword. En mi espada yo confío. Esto es Veritas de Universus. Vamos a la mitad apenas. Todavía hay mucha cuerda. No se muevan de donde están.
beber un poco de vino o simplemente... A ver, Luis, espero que sigas por aquí. Gaby, muchas gracias. Azucena, qué milagrote. Por ahí, si me están mirando, si me están escuchando, coméntenme algo. Estas de mis rolas favoritas, espero que les gusten. Le voy a subir, los voy a dejar que la disfruten, que se deleiten con ella. A ver, Luis, tengo una duda. En todas las regiones donde habitaban los vikingos, ¿creían en los mismos dioses Thor, Odín, Freya? Freya. Bueno, mira, qué bueno que preguntas eso porque hay por ahí una anécdota muy buena acerca de cómo llegan a cristianizar lo que es Escandinavia. Tú sabes cómo es esto de que ahorita adoras a este dios, ¿no? Ya no adores a este dios, ahora vas a adorar a este. Les tratan de imponer pues la religión cristiana. Hay ahí una anécdota muy buena acerca de esto que lo voy a comentar ahorita que regresemos del corte. Muchas gracias por la pregunta, es bastante interesante. Te la contesto ahorita que regresemos para que también la gente que está escuchando a través del portal o de la aplicación también tengan la info. Si tienes por ahí otra pregunta, con mucho gusto adelante, hazla. También las personas que me están mirando, si tienen alguna pregunta acerca del tema, perdón, háganla. Yo con mucho gusto y en la manera posible se las contesto. Mientras vamos a seguir mateando. Me surge la duda, ¿por qué en el disco más reciente de la época hay una rola que se llama Ukon, la luz? Habla de dios Ukon y hay un cantante que colabora con ellos, se llama Kai Somi. La rola suena muy al estilo vikingo. La época, fíjate que no tengo el gusto de conocer a la banda. Si me das chance, déjame buscar info. De hecho, hay un programa que yo hice hace algún tiempo acerca de mitología nórdica y no recuerdo que ahí apareciera algún nombre de Ukon.
pero igual si me das chance yo te lo contesto en la siguiente emisión, porque más adelante ahorita este, tú me estás viendo en directo, no tuviste oportunidad de escuchar el programa desde un inicio porque había broncas ahí con el celular. Ahorita voy a repetir un poquito lo del comienzo para que veas cómo más adelante voy a volver a tocar el tema y vamos a poder enlazar incluso dudas o cosas que yo ahorita no les puedo contestar en la siguiente emisión con mucho, mucho gusto. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Fíjense que aquí, para las personas que me están escuchando a través del portal o la aplicación, en el directo, me está preguntando Luis Moncada. Tengo una duda. En todas las regiones donde habitaban los vikingos, ¿creían en los mismos dioses? Es decir, Thor, Odín, Freya, etcétera, etcétera. Bueno, mira, le comentaba a Luis, qué bueno que preguntas eso porque es muy, muy interesante y eso da pie a que yo les cuente un poquito una pequeña anécdota. Una de las personas encargadas de cristianizar estos países, este pueblo nórdico escandinavo, fue un hombre que ahora es santo, que se llamaba, eh, perdón, me estaba acordando de algo. Eh, Híjole, se me fue el nombre, ya lo tenía ahorita, de hecho lo iba a decir ahorita que estaba hablando con Luis Moncada tras bambalinas. Bonifacio, San Bonifacio, ahora es San Bonifacio. Bueno, resulta que el buen Boni llega a estas tierras y les empieza a hablar de Dios, Jesús, la Virgen, el paraíso, el cielo, el infierno, etc. Estos pueblos dicen, nosotros aquí adoramos a Thor. Ahora sí que como el meme, ¿no? Aquí no aceptamos propaganda ni publicidad de algún otro dios, aquí puro dios del trueno y al que no le guste, pues Thor le va a lanzar un trueno por el trasero al que venga a evangelizar. Bonifacio les trata de hacer el clásico Coco Wash y les dice que pues Thor no existe, que Thor pregunta, ¿no? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien sabe cómo es? Y todos dicen, no, simplemente lo escuchamos en las montañas cuando él le hace la guerra a los gigantes de hielo o así, ¿no? Ellos tenían un árbol sagrado que hoy todavía existe. Este árbol sagrado era llamado el roble de Thor. En este lugar es donde esta gente ponía sus ofrendas, donde esta gente rezaba, donde esta gente daba gracias, etcétera, etcétera. Bonifacio los pone a prueba y les dice, bueno, pues si este es el árbol de Thor, pues yo creo que no le va a importar mucho que yo tome un hacha y lo tumbe, ¿no? Lo haga pedazos. Algunos lo apoyan, otros se ponen tan al brinco que incluso tratan de matar al buen Bonifacio. Finalmente al buen Boni se queda quieto y no le hace nada a el roble. ¿Qué es lo que hacen estos vikingos, el pueblo nórdico? Bueno, se dan cuenta que una cristianización prácticamente es inevitable. Es decir, los tienen contra la espada y la pared y aquel que no se cristianice puede perder desde sus tierras hasta incluso la vida. ¿Qué es lo que hacen? Sí, aceptan al nuevo Dios, al nuevo Salvador, a la Virgen y a toda la corte de santos. Y fíjense, ahí les va, no lo estoy diciendo de forma despectiva, yo respeto mucho todas las religiones, simplemente les estoy contando de forma rápida la historia. Ellos dicen, ok, me voy a hincar frente a tu Dios, etcétera, etcétera. Y les dan una cruz. Todos conocemos la cruz cristiana para que ellos se la cuelguen del cuello y así cualquiera que los mire se va a dar cuenta que es cristiano. ¿Qué es lo que hacen algunos vikingos? Bueno, mientras los veían, traían la cruz, pero en cuanto se alejaba el sacerdote, el fraile, se quitaban esa cruz y se ponían otro dije. Ese dije estaba en forma de martillo. Ellos utilizaban entonces el martillo de Thor para distinguirse entre ellos, como que ellos seguían las antiguas enseñanzas, la antigua religión. Por eso es que vemos ahora innumerables grupos, sobre todo de metal, de heavy metal, viking metal, brutal metal, thrash metal, etcétera, etcétera, etcétera,
que traen colgado un martillo, un Mjolnir, que es el martillo de Thor. Ellos lo traen colgado pues como adorno, ¿no? En aquel tiempo para los vikingos era algo de pertenencia, era algo de decir, pues sí, ya me cristianizaron y ya tengo una iglesia aquí en el pueblo, pero debajo de mis ropas yo traigo mi martillo, mi Mjolnir, mi martillo de Thor, y yo le sigo siendo fiel a mis creencias. Ahora, perdón que me saliera tanto del tema, pero respondiendo de manera bien concreta a tu pregunta. Había quienes simplemente adoraban a Thor, había otros que nada más adoraban a Freya, pero sin lugar a dudas todos sabían y conocían a Odín, porque era el padre de los dioses, era el padre creador, el dios que todo lo sabía, que todo lo podía. Había otros que le rendían culto, por ejemplo, a las valquirias, siendo que las valquirias no son un dios como tal. Había otros que le rendían culto a Loki, no como el dios del engaño, como también lamentablemente Hollywood y mucha literatura basura nos lo ha hecho pues parecer como que Loki era el malo, el engañoso, el mentiroso, el intrigoso. Loki jugaba otro papel dentro de la mitología nórdica. ¿Qué papel jugaba? Luego, miren, Loki era pícaro. Loki no era malo, Loki era pícaro, le gustaba andar jodiendo a la gente, a veces jugaba con Thor y le escondía el martillo, a veces le escondía su cinturón de poder, pero Loki no es como nos lo han hecho, nos lo han vendido Hollywood y muchas series y películas. Luego, también Luis me comenta aquí en el Facebook Live, dice, me surge la duda, ¿por qué en el disco más reciente de la época hay una rola que se llama Ukon Laulu? Habla del dios Ukon y hay una cantante que colabora con ellos, se llama Kai Zombie, y la rola suena muy al estilo vikingo. Bueno, le comentaba a Luis, no conozco el grupo, lamentablemente soy malísimo para los nombres, posiblemente haya escuchado algo de ellos, pero no los ubico por el nombre. Si me das chance en el siguiente programa yo te lo investigo, es más, hasta ponemos una rola del grupo, porque todavía hay mucho material que acotar. Yo voy a continuar con el programa, pero la verdad es que me voy a quedar con mucha info y yo creo que nos vamos a ir a una segunda parte antes del especial. También le comentaba a Luis que lamentablemente no pudo escuchar el principio del programa. Miren, más adelante voy a hacer un programa acerca de, digamos que el descubrimiento de América. Hay quienes dicen que fueron los chinos, griegos, atlantes e incluso nórdicos, mucho antes de que llegara en 1492 Cristóbal Colón aquí a América. Otros dicen que fue Marco Polo. Bueno, se dice que los vikingos llegaron a América y llegarían posiblemente hasta la mitad de Canadá y que de ahí pues se vuelven a sus tierras de origen, ya no vuelven a hacer otra incursión. Entonces ese programa va a ser acerca de eso, digamos que vamos a poner en tela de juicio un poco lo que es la historia para ver quién pudo haber llegado primero aquí al continente americano pasando por el estrecho de Bering, que está en la parte de arriba, que llega a Groenlandia. Entonces, información de vikingos vamos a seguir teniendo, así que hay hasta para aventar para arriba. Voy a continuar un poquito, perdón que dé como que el cortón, pero pues ustedes saben que aquí el tiempo apremia y de hecho la última canción sí está un poco colgadita. Había vikingos suecos, estos vikingos suecos dirigen sus embarcaciones hacia el este, en donde cruzan el Báltico y navegan por varias grandes vías fluviales de Europa Oriental. Por ahí se dice que los vieron en el Bolchov, el Lovat, el Dnieper y el Volga. Esto los hace llegar al Mar Negro y a las ricas tierras del Imperio Bizantino. Algunos mercaderes vikingos consiguen llegar incluso a Bagdad, es decir, ya para que nos demos cuenta, por ahí tienen un mapa en la mente, ¿se acuerdan de sus clases de geografía de la primaria? De Dinamarca a Bagdad hay un largo camino, pues hasta ahí llegaron los vikingos, llegaron incluso a Bagdad, llegaron incluso pues por ahí por el mar Caspio, se cree que por ahí llegan en el mar y en el paso del tiempo estos jefes suecos se convierten en soberanos de los extensos territorios eslavos de las cuencas del Dnieper y del Volga.
A estos invasores se les llamó en aquel tiempo Rus. Es un término del que según se afirma se origina la palabra Rusia, ruso. Los vikingos noruegos dirigen su atención a islas más lejanas en el siglo VIII. Ocupan el archipiélago de Órcadas y Shetland, y en el siglo IX ocupan llegan al Feroe y a las Hébridas, así como al este de Irlanda. También colonizan lo que ahora conocemos como Islandia, donde instituyen la primera asamblea parlamentaria de Occidente. En aquel tiempo se le llamaba Althing. Esto actualmente es órgano del gobierno que perdura hasta hoy en día. En el 985, Eric el Rojo, de nombre también Ericsson, así como la marquita de celulares, él era más conocido como Eric el Rojo, establece una colonia en Groenlandia. Aquel mismo año, perdón, otro escandinavo llamado Bjarni Herjolfsson parte de esta isla para reunirse con sus padres en Groenlandia, pero los vientos lo desvían de la ruta y no llega a su destino. Por ahí dicen, y de esto vamos a estar hablando en el programa siguiente, que probablemente Barney fue el primer nórdico que divisó América del Norte. Aunque les digo, estas son teorías, hipótesis, estamos suponiendo, y bueno, todo parecería indicar entonces que para el año 1000, Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, basándose en los escritos de Bjarni, parte de Groenlandia con rumbo al oeste hacia la isla de Baffin. Logra bordear esta isla hacia la costa de Labrador y desembarca en una punta de tierra a la que él llama Vinlandia. ¿Por qué la llama de este nombre? Bueno, él hace alusión a las uvas silvestres que crecían ahí en esta región, en donde él pasa el invierno antes de regresar al punto de partida, es decir, antes de regresar a Groenlandia. Al año siguiente, su hermano Thorwald dirige una expedición a este territorio y muere en una escaramuza con los nativos que vivían en esa parte pues de la ciudad donde, perdón, de la parte de tierra a donde ellos llegan. Se funda más tarde un asentamiento entre 60 y 160 habitantes. La retirada hostilidad de los indígenas que estaban ahí antes que ellos obliga a los colonos a abandonarlo para siempre 3 años después. Algo que debimos haber hecho con los españoles aquí, pero bueno, a ellos les tomó un poquito menos de tiempo. Con esto transcurren ahora 5 siglos antes de la exploración del italiano John Cabot al servicio de Inglaterra, quien reclama Norteamérica para la colonia inglesa. Y bueno, de aquí digamos que se borra o que sale del mapa un poco la colonización o también digamos que un poco el dominio vikingo en esta parte. Ya lamentablemente para la final de su era de esplendor, los vikingos han conseguido crear una serie de nuevos estados políticos gobernados por dinastías escandinavas. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película animada que se llama Beowulf, ahí explica un poquito más cómo es que se lleva a cabo esta forma de gobernar de los escandinavos. No se les considera a estos hombres como tal, como extranjeros por mucho tiempo, pues a menudo ellos se mezclan adaptándose a las nuevas culturas, religiones y tradiciones de los sitios a donde finalmente ellos llegaban. Por ejemplo, el jefe Roland, que se adueña del territorio francés conocido como Normandía, tierra de los hombres del norte, se convierte finalmente al catolicismo y uno de sus hijos es Guillermo, duque de Normandía, que se coronaría rey de Inglaterra en el año de 1066. Tras salir victorioso en la batalla de Hastings, que enfrenta descendientes de los vikingos de origen normando con los de origen inglés, es decir, son vikingos contra vikingos, pero pues como tú eres normando y yo soy inglés, pues de aquí nomás va a salir uno vivo. Fue básicamente lo que se hizo en esa gran batalla. Y bueno, finalmente nos llegaría el ocaso. El ocaso, según su servidor y según algunos historiadores,
El ocaso de la era vikinga llegaría en el año de 1066. Asimismo, en el siglo XI, el mundo, la civilización hasta ese momento es testigo de la transición de los pueblos vikingos originarios al convertirse en naciones, estado, independientes, algo un poquito como lo que pasó con Grecia cuando pues eran estado-nación. Pese a que los 3 siglos de historia de los vikingos fueron muy turbulentos, el concepto que aún tenemos lamentablemente a una hora del vikingo pues es de alcohólicos, peleoneros, adúlteros, golfos, rapiñeros, asesinos, sanguinarios. Hay que destacar que no todos eran así, como lo puntualicé al principio del programa. Muchos vikingos dedicaron su vida y generación tras generación a arar la tierra, otros fueron ganaderos, etcétera, etcétera. Hubo otros que sí, la verdad es que sí, les encantaba el asesinato, la rapiña, el robo, el ultraje. Hubo gobernantes, hubo vikingos que ocuparon tronos extranjeros, y los vikingos no solo evidenciaron dominar el arte de la navegación y de la guerra, sino también de la política. Cualquiera pensaría que hablar de política con un vikingo y llevarle la contraria, pues te arrancaría la cabeza, ¿no? De un tajo con la espada, o te atravesaría con un hacha el cráneo, antes de estar de acuerdo contigo, tratar de dialogar o de tratar de entrar en razón, pero no, la verdad es que los vikingos eran muy buenos en dialogando, en la política, diplomáticos, algunos, no todos. Y bueno, por mi parte, pues ya creo que nada más queda tiempo para despedirme y la última rolita. Les agradezco mucho a todas las personas que vieron la transmisión en vivo. En unos momentos va a estar ahí en el perfil de Circo Volador Radio. El podcast va a estar, yo creo que va a tardar mañana. La repetición del programa es el día domingo, en punto de las 7 de la noche. Para las personas que me hicieron favor de escucharlo a través del portal y también a través de la aplicación de Circo Volador. Para los que no la tienen, es muy fácil de descargarla. No les va a costar un solo centavo. Y lo mejor es que funciona como el portal de internet. Es decir, tenemos un streaming de 24/7 los 365 días del año por medio de la aplicación. Por mi parte, pues esto ha sido todo. Los voy a dejar con mi compañero Grajales con el programa Hacia Asia, pero nos vamos a ir despidiendo con esta rola de Amon Amarth. Esto se llama The Way of Viking, es decir, el camino del vikingo, o la forma de, el camino del vikingo. Vamos a traducirlo de esta forma. Les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron ahí en el en vivo, a las personas que estuvieron en la página. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos, nos tuiteamos dentro de una semana, si es que no pasa nada. Luis, mira, no te preocupes si te perdiste el programa. Vete a Google y ahí le pones iBooks, Veritas del Universo, Circo Volador Radio. Te va a mandar a una página que se llama iBooks. Ahí es donde caen todos nuestros podcasts. Y pues ya nada más en la barrita de búsqueda le pones mitología nórdica. Ahí te encuentras el programa, que de hecho me faltó información porque es muy amplia. Entonces yo creo que vamos a armar un segundo programa acerca de mitología nórdica para todas las personas que se lo perdieron. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, que me hayas mirado. Ahora sí que nos escuchamos, nos videamos dentro de una semana. Esto fue Veritas del Universo. Reciban un abrazo de mi parte, cuídense mucho.